Sí, sí, bueno. Ahora sí, ahí estamos. Muchas gracias. Bien. Damas y caballeros, bienvenidos esta noche a los que van llegando. Nos encanta tenerlos acá en esta gran noche, en una cena social, compartiendo con todos ustedes, con diferentes invitados de los diferentes barrios de acá de La Mesía. Pues a disfrutar de ese momento especial que el Cocode ha preparado para todos ustedes. Vamos a tener el momento de la cena y luego pues vamos a tener ahí el espacio también para que puedan disfrutar de las melodías de la marimba que hoy nos acompaña desde la hermosa vía de Chiantla. Hoy nos acompaña Ecos de Selva. Así que por favor, los que están conmigo ya listos en esa noche, brindémosle un aplauso a la marimba, por favor. Brindémosle un aplauso a la marimba que nos acompaña con esas bonitas y dulces melodías esa noche. Y bueno, pues mientras van llegando, mientras usted se va acomodando, mientras se está platicando, está conviviendo, pues seguimos disfrutando ahí de las mejores melodías de nuestros maestros de la marimba, Ecos de Selva. Así que maestros, pues con ustedes ahí el espacio para que nos sigan alegrando esa noche social.
pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero. Y dice así.
muchas gracias. Bueno, buenas noches, damas y caballeros. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a este salón, a este lugar preparado especialmente para ustedes en esta noche social. Quiero que por favor le brindemos un fuerte aplauso a la marimba Ecos de Selva que nos acompaña desde la hermosa villa de Chiantla. Brindémosle el aplauso, por favor. Una noche especial preparado para todos ustedes, con invitados especiales como lo son ustedes también. Y bueno, queremos darle las palabras oficiales ya de bienvenida, la bienvenida oficial para ustedes. Y esto pues está a cargo de nuestro presidente de el COCODE, quien se merece también el aplauso por haber preparado esta noche para ustedes. Por favor, brindémosle el aplauso. Las palabras de bienvenida a cargo del presidente, don Yonandir de León. Bienvenido, Yonandir. Recibámoslo con fuertes aplausos, por favor, esa noche. Buenas noches, estimados vecinos, amigos, familiares que en esta oportunidad se hicieron presentes obedeciendo a una invitación que se les hiciera llegar. Para nosotros es de mucho gusto que estén acá con nosotros compartiendo una noche de familia, una noche de amigos, porque de eso se trata. El fin último de esta actividad es compartir, convivir, lo que no se puede hacer en un baile de los de ahora, en una noche de baile de feria como se ha realizado últimamente, pues no se puede este tipo de convivencias. La finalidad de hoy es que nos veamos, no como nos veamos en la calle, no como nos vemos en el mercado, no como nos vemos en otros lugares, sino que nos veamos hoy como amigos, como familia y como vecinos de una comunidad que día con día pues se va desarrollando a pasos agigantados. Hoy nosotros no quisimos dejar morir la tradición. Cierto es que la pandemia pues vino a matar muchas situaciones, aparte de llevarse vidas, aparte de matar ilusiones y proyectos, pues nosotros no queremos que nos mate las tradiciones que nuestro pueblo hemos tenido. Por esa razón hoy quisimos mantener este tipo de eventos, tratándolo de hacer un poquito mejor, tratando de agradarlos lo más que se pueda. Esta noche es para ustedes, esta noche es para nuestros vecinos, nuestra familia, para que convivamos y disfrutemos de una cena que también se ha preparado con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, con mucho cariño para ustedes y esperamos que sea de su agrado. Sean bienvenidos a este lugar, sean bienvenidos a este grupo de amigos que como decía, es con mucho trabajo, con mucho cariño, que se ha preparado para ustedes. Disfrútenlo pues, que tengan buen provecho y que Dios quede con ustedes. Muchas gracias, don Yonandir. Bueno, a disfrutar de la cena preparada para ustedes, damas y caballeros. Bríndese un aplauso, por favor. Bríndese un aplauso a usted que está presente esa noche. Yo quisiera saber quiénes vinieron hoy con ese deseo y esas ganas de pasársela bien esa noche. Que me levante la mano. ¿Quiénes vinieron con esa gana de pasársela bien? ¿Quiénes nos van a acompañar en la pista de baile hoy? Porque de eso se trata. La marimba se va a quedar con nosotros para también que después de la cena ustedes puedan disfrutar de las piezas que nos van a acompañar hoy con Ecos de la Selva. Así que damas y caballeros, muy buen provecho, a disfrutar de la cena y sean bienvenidos a este bonito lugar para ustedes. Maestros, el espacio para ustedes, por favor, para que nos puedan acompañar con sus melodías preparados en esta noche especial. Bienvenidos también.
me vuelves loco.